Arriba avanza, abajo retrocede. Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Primeramente quisiera agradecer a la organización por la invitación y bueno, por todos los detalles en la recepción y demás. Han sido realmente muy atentos, muy gentiles. Es para mí claramente un orgullo estar acá representando a Argentina con un tema del cual me estoy apartando muy lentamente. Pasé desde marzo de este año, pasé a otra área, a otra función, que es trabajar activamente en programas de erradicación de enfermedades, pero de alguna manera la trazabilidad y la identificación no me deja, y Argentina, que es un país particular, y me van a escuchar decir muchas veces la palabra particular para no decir otra cosa, nosotros, antes de abordar, yo quiero recalcar que todas las presentaciones anteriores han sido excelentes y han abordado con mayor o menor profundidad todos los componentes de un sistema de trazabilidad y de alguna manera han hecho un spoiler de lo que yo voy a mencionar. Yo no voy a mencionar nada novedoso con respecto a lo que los demás han detallado, con las particularidades de Argentina, ¿sí? Voy a hacer mucho énfasis en algunas particularidades y ser transparentes también con algunos usos que desde la autoridad oficial o competente respecto al control nos permite la trazabilidad abordar situaciones que no siempre son confortables. Antes de arrancar, quiero destacar que tal vez nuestra gran fortaleza hoy en cuanto a sistemas de identificación y sistemas de trazabilidad es el sistema de información. Robusto, adaptable, es práctico, es ágil, ha ido creciendo generalmente con el brazo desarrollador público, ¿sí? Y nuestra principal fortaleza sin dudas es el sistema de información sanitaria, que es adaptable y que hoy está preparado para dar el salto hacia la trazabilidad individual, hacia la trazabilidad, identificación individual. En Argentina ya es obligatoria la identificación individual, no la trazabilidad individual. Entonces nuestra principal fortaleza sin duda es el sistema de información. Estamos en una pequeña crisis con respecto a los sistemas de información, no tiene que ver con lo técnico, nuestra capacidad técnica o nuestra imaginación es relativamente, o es digamos infinita, pero tenemos un gran problema hoy, es que salarialmente no podemos competir con el salario que reciben los desarrolladores en el sector privado, ¿sí? Y eso nos está generando en la evolución de nuestro sistema de información. Nuestro sistema de información evolucionó muy rápidamente entre 2008 y 2014, 2015. A partir de ahí empezamos a sufrir esta consecuencia de que a un desarrollador viene una empresita de Malasia, le ofrece 4 o 5 mil dólares por mes y se nos van. Entonces es imposible competir con eso. Más allá de eso, estamos buscando imaginarnos cómo resolver y muchas de estas soluciones vienen de las alianzas público-privadas, ¿sí? De entender que no todo lo tenemos que desarrollar en el Estado. Hay muchas cosas que las pueden desarrollar los privados y vía servicio web trabajar con nuestro sistema. Y si digo la principal fortaleza, también tengo que mencionar la principal debilidad y es esta particularidad del ser argentino, ¿no? Que fluctuamos un poco, ¿sí? Un día vamos por todo y otro día no vamos por nada. Que nosotros veníamos con una hoja de ruta clarita, siempre traccionada por los mercados externos, ¿no? Porque Argentina es un país exportador, como decía ayer Gabriel, nosotros nos comemos el 70% de la carne que producimos. En Argentina la carne de vaca es una cuestión de Estado, ¿sí? Es sumamente importante la carne para el argentino, ¿sí? Entonces, ahí hay un equilibrio bastante sensible que sostener, por eso hay mucha intervención. Ahora no particularmente, pero hasta hace algunos meses sí había una gran intervención estatal
en el precio de la carne, en el comercio de la carne, en cuánto se podía exportar, inclusive cuánto podía exportar una planta a distintos países, ¿sí? Ahora se está abriendo. Entonces, de alguna manera, está inclusive bajando el consumo de carne bovina, pero es un tema muy sensible. En esa sensibilidad, el sistema de identificación, como decía, veníamos con una hoja de ruta más o menos clara. 2003 arrancamos con identificación individual para la Unión Europea, ¿sí? Ese mismo año tuvimos una auditoría, nos dijeron no, solo lo que nos exportan no es suficiente, sino los nacidos también, los campos que proveen a campos que envían a la Unión Europea. Entonces expandimos un poco la base de animales que se identificaban individualmente y en 2006 dijimos, bueno, avanzamos hacia todo el rodeo bovino identificado, con una caravana visual. Creo que ya todos han escuchado que los uruguayos dicen caravana, nosotros decimos caravana, así que no me voy a tomar el trabajo de decir arete, porque no me sale naturalmente decir arete. Pero en 2006 dijimos, vamos a la identificación individual de todo el rodeo bovino nacional. 2 caravanas, una caravana botón en la oreja izquierda, una caravana tarjeta en la oreja derecha. El movimiento estaba clarito, era espectacular, estaba re lindo el sistema. En 2012 dijimos, quedaron algunas vaquitas nacidas antes del 2006, entonces las vamos a identificar de manera compulsiva. Hicimos una campaña de identificación compulsiva espectacular. En 2013 dijimos, virtualmente tenemos todo el rodeo bovino identificado. No trazado, ¿sí? Individualmente. Identificado individualmente. Pero esta particularidad que tenemos los argentinos, ¿y qué pasó? En 2017, por interferencia de algunos sectores que yo llamaría los revoleadores de la ganadería, que a mí me dijeron que acá se les dice coyotes, puede ser, hicieron una gran presión, ¿sí? Y nos hicieron retroceder, lo que para mí fue un gran retroceso. Sacar la obligatoriedad de uno de los dispositivos, la caravana tarjeta. La caravana tarjeta era el dispositivo que nos permitía. Si alguien de ustedes puede leer los números que están grabados en el botón, les damos un premio. Así que tuvimos que sacar ese dispositivo, pasó a ser de ser obligatorio, pasó a ser opcional, y también sacamos la obligación de identificar al destete, es decir, antes de los 6 meses. O sea, se podía identificar antes del primer movimiento. En Argentina, como en México, me imagino, que hay animales que probablemente no se mueven nunca en su vida hasta que son enviados a faenas. Entonces, hoy la realidad es que tenemos una identificación individual parcial, ¿sí? No tenemos todo el rodeo identificado individualmente. Así que, mencionando las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema, creo que entre esas dos cosas resumimos un poco cómo es la historia de la identificación en Argentina. Los componentes no son para nada novedosos para todos ustedes, después de las espectaculares charlas que han recibido. Dudas, el registro de productores agropecuarios es lo que yo siempre menciono, la célula, y cuando estudiábamos en la facultad nos decían que la célula era la unidad básica fundamental del organismo. Para nosotros el registro de los productores es nuestra célula. Todo está montado en nuestro sistema en el registro de productores, pero no es el único registro que tenemos. Obviamente el registro de establecimientos, el registro de productores, el registro de las existencias. Ustedes bien saben que Argentina vacuna contra fiebre aftosa todavía, entonces las existencias se consolidan con las 2 veces que va un vacunador al año a vacunar contra aftosa. Nosotros tenemos una campaña en donde se vacuna todas las categorías a principio de año y una campaña en donde se vacunan las categorías que nosotros llamamos menores, que serían todas las categorías menos las vacas y los toros. Esos datos consolidan, obviamente, los nacimientos, las muertes y las salidas consolidan el stock argentino.
Y otros registros que los voy a mencionar un poquito más adelante: registro de camiones, registro de predios feriales, eventos de remate feria, laboratorios, frigoríficos. Todo eso está bastante bien en Argentina, tenemos un muy buen sistema de registro, está consolidado y todo sistematizado, ¿sí? El segundo componente, como todos han mencionado, la identificación animal. Yo acá estoy mostrando una caravana electrónica. Hoy en día la caravana electrónica o la identificación electrónica en Argentina es opcional, ¿sí? Desde el 2019 aproximadamente, sí, finales del 2019, la identificación electrónica es opcional. La gran mayoría del rodeo se identifica con dispositivos de tipo visual. La comercialización de dispositivos pero estamos avanzando, y por eso pongo el dispositivo visual. Estamos avanzando, ya tenemos la reglamentación. Salió una resolución hace muy poquito que establece que a partir del 1 de marzo nosotros pasamos a identificación electrónica para todo el rodeo, para todos los terneros y terneras nacidos en este año. Y para mi alegría, retrocedimos algunas de las medidas y vuelve a ser obligatorio al destete, o sea, antes de los 6 meses o antes del primer movimiento. Después voy a profundizar un poquito sobre los sistemas. El control de movimientos, tal vez, y lo voy a decir con orgullo, tal vez es mi mayor orgullo, porque, bueno, yo entré a trabajar a SENASA para implementar este sistema. Yo entré a SENASA cuando utilizábamos un sistema de información que era offline, ¿sí? Lo que nosotros decíamos, eran 370 SENASAs. Había un informático en donde cada computadorita de una oficina de SENASA, dije 370 porque en Argentina hay 370 oficinas de atención al público de SENASA para ganaderos, digamos, lo que sería, nosotros llamamos oficinas rojas de sanidad animal. Se instalaba el sistema en cada computadorita y a partir de ahí pasaban a ser un SENASA, ¿sí? Todos los meses un disquete se enviaba a central, ¿sí? Y eso se consolidaba en una base de datos. Cuando empezó a haber internet, el backup, lo que nosotros llamábamos backup, se empezó a enviar por internet, obviamente, ¿sí? Creamos un sistemita para subir el backup y todo eso se consolida en una base de datos. Yo venía de trabajar en trazabilidad en la actividad privada y ahí es donde me capta SENASA para avanzar en la implementación del sistema electrónico de movimientos, ¿sí? Ahí creamos el documento de tránsito electrónico, lo empezamos a probar en la industria avícola, porque en Argentina, y creo que en todas partes del mundo, la industria avícola tiene una producción integrada, ¿sí? Entonces el mismo dueño es dueño de todos los eslabones de la cadena: planta de incubación, granjas de engorde y frigoríficos. Entonces implementamos o empezamos a probar el documento de tránsito electrónico en la industria avícola, especialmente en pollos de carne, parrilleros le decimos nosotros, broiler le dicen en otras partes del mundo. Y a su vez, en ese momento creamos algo que para nosotros era novedoso, que es la autogestión. Hasta ese momento, una persona o cualquier persona que quisiera emitir un documento de tránsito para animales, como se llamaba antes, tenía que ir a la oficina de SENASA, esperar un buen rato, hacer una fila larga y que le emitan su documento de tránsito, y se iba con un documento en papel, se iba y movía los animales. Particularmente, otra de las implementamos la autogestión en la industria avícola, estuvo relacionada, uno, a la integración, que era más sencillo, y otro, a una altísima tasa de accidentes de tránsito que tenían los supervisores de granja. ¿Qué ocurría con los supervisores de granja? Yo tengo asignado un área, tengo que recorrer esas granjas y tengo que recorrer muchos kilómetros por día yendo a oficinas de SENASA a sacar documentos de tránsito. Eso llevaba a que estén muchas horas en la ruta y obviamente había muchos accidentes de tránsito. Implementamos la autogestión
Y diría que erradicamos los accidentes de tránsito por ese motivo, ¿no? En Argentina hay muchos, es el país con mayor cantidad de accidentes de tránsito del mundo, ¿sí? Pero por ese motivo no se produjeron más accidentes de tránsito. Pasamos a casi virtualmente un 100% de autogestión en la industria avícola, lo cual también redundó en que nuestro personal de las oficinas locales, como le decimos nosotros, dejaba de utilizar tiempo para el campo a controlar, ¿sí? Que es lo que nos solicitaban permanentemente. Nos decían, sí, como decían antes, trabajamos en el Estado, de por sí somos burócratas, y se convertían en verdaderos burócratas el día que no podían hacer su trabajo, que era salir al campo. Había estudiado 6 o 7 años, una maestría, un posgrado veterinario, y ¿qué hacía? Completaba papeles. A partir de ahí pudieron salir a controlar, digamos, a hacer su trabajo de campo. Y obviamente, en el caso de los bovinos, y en el caso de aquellas especies en donde, en el caso de bovinos y en el caso de aquel circuito en donde se mueve con identificación individual, que es exclusivamente Unión Europea, el documento de tránsito lleva asociada la identificación individual de los animales. Entonces ahí tenemos una verdadera trazabilidad individual. Y el último punto que menciono es la faena. A la gente de Chile veo tantas similitudes entre el sistema de ellos y el nuestro. Es un sistema que no solo nos permite ver cómo evoluciona la faena, cuánto rinde cada animal por garrón, nos permite captar muchísima información sanitaria para ir al campo, ¿sí? Yo después les voy a comentar algunos casos, detección de corrales de engorde ocultos, ¿sí? Animales a partir de datos de faena, de un dato muy sencillo como un absceso en hígado, yo llego a detectar que una persona tiene corrales de engorde ocultos en un establecimiento que no tiene permitido tener corrales. Por ejemplo, aquellos que proveen a Hilton, ¿sí? En Argentina la cuota Hilton es una cuota muy importante y tradicionalmente importante, son cerca de 29.000 toneladas. No todos los años llegamos a cumplir con la cuota Hilton, pero es muy importante. En Argentina tiene valores. $1.000 la tonelada, vale una tonelada de Hilton. Y ahí ocurren algunos casos de fraude, en donde uno detecta cuál es la condición que tiene que cumplir Argentina para exportar carne Hilton. El animal no tiene que haber pasado nunca en su vida por un corral de engorde, ¿sí? ¿Qué detectamos a partir de los hallazgos de faena? Lesiones abscesativas, abscesos en hígado. ¿Qué nos lleva a pensar a nosotros el absceso en hígado? En acidosis, y la acidosis en alimentación en corral, ¿sí? Y a partir de eso, imágenes satelitales, si vemos corrales, decimos eureka, tenemos los hallazgos de abscesos en hígado, imagen satelital y tenemos la evidencia real de que la persona tiene corrales cuando no debería tenerlo. De hecho, ahora estamos avanzando en un... En 9 se nos terminaron los números, entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle una letra. Así que arrancamos de A0, A1, A2, pero eso ocurre en dos situaciones muy particulares, ocurre esa particularidad, en los engordes a corral y en las islas. En Argentina hay una zona de islas muy grande y muy productivas, que son muy demandadas, lo que nosotros llamamos el delta del Paraná. Particularmente son terrenos fiscales, en general son terrenos fiscales que se utilizan, es la zona donde hay la mayor concentración de novillos de Argentina, ¿sí? En verano son tierras muy, muy requeridas y las islas son territorios bastante grandes en donde entra mucha gente, ¿sí? Y generamos un código de establecimiento para una isla y le vamos metiendo a las personas ahí adentro. En esos casos es posible que encontremos respas con finalizaciones mayores a los 99. Como les decía antes, el RESPA es la unidad fundamental de gestión, todos los trámites de sanidad animal están anclados al RESPA. La vacunación de aftosa está anclada al RESPA, la sanidad contra brucelosis está anclada al RESPA, los movimientos, la identificación está anclado al RESPA. Todos se encuentran georreferenciados, desde
Desde 2012, en 2012 terminamos la georreferenciación utilizando puntos, ¿sí? Con un proyecto financiado por el BID. Hicimos una campaña de georreferenciación de todos los establecimientos de Argentina y georreferenciamos con puntos. Ahí tuvimos algunas divergencias de qué usar, puntos o polígonos, Ganaron los puntos, ¿por qué? Porque era más barato y necesitábamos menos potencia de equipos atrás, ¿sí? A medida que fueron creciendo los servidores de SENASA, avanzamos hacia la poligonización y ustedes van a ver que las áreas productivas o los establecimientos están casi todos poligonizados, por decirlo de alguna manera. Es la herramienta fundamental para fortalecer el control sanitario y nos facilita la respuesta ante eventos. No voy a mostrar una herramientita que tenemos, que es el visualizador geográfico de SENASA. El visualizador geográfico de SENASA es una herramienta de sistemas de información geográfica desarrollada por nosotros, que básicamente lo que nos permite es ver en un sistema de información geográfica sencillo y amigable para un usuario que no conoce de herramientas de sistema de información geográfica, permite visualizar toda la información que está en la base de datos de SENASA. Y siempre mencionamos, o yo menciono un caso de un director nacional mío, que era director nacional de Sanidad Animal en SENASA en el momento que ocurrió el último brote de fiebre aftosa en Argentina, en el 2006, y él siempre nos contaba cómo había sido diferente la gestión desde que tuvimos el VGS, el visualizador geográfico, y antes de tener el visualizador geográfico. Y él contaba su experiencia en 2006 en el brote en San Luis del Palmar. Imagínense una persona, yo voy a dar un ejemplo, una persona en el DF, en un edificio de 14 pisos, y lo llaman y le dicen, hay un brote aftosa en algún lugar de Chihuahua, que no sé. Sí. Bueno, voy a usar un ejemplo Argentina. Voy a dar el ejemplo Argentina. Al doctor Dillon lo llamaron y le dijeron, hay un brote aftosa en San Luis del Palmar. ¿Qué chances hay de que conozca una localidad como San Luis del Palmar? Y entonces él dice, ¿y dónde queda San Luis del Palmar? En Corrientes. Esta provincia que está aquí es Corrientes. ¿Y en Corrientes dónde está San Luis del Palmar? No, está cerquita de la capital, a unos 50 kilómetros. ¿Y cuántos productores hay? ¿Y cuántos animales hay? Fue toda información que se tuvo que recabar, ¿sí?, de papeles o de ir a inspecciones. Ahí viene la parte en donde nosotros decimos, nos tocó la parte fácil, porque nosotros trabajamos, como se dice en epidemiología, en tiempo de paz, y desarrollamos el sistema en tiempo de paz, y hoy yo con el VGS, en 15 segundos aproximadamente, tengo toda esa información. Yo pongo un número de RESPA o unas coordenadas geográficas, me arma el área perifocal, me arma el foco, el perifoco, el área de vigilancia, me trae todos los establecimientos, me trae la cantidad de animales, de las especies susceptibles, de las especies que yo les diga, me trae productores que no tienen existencia, si quiero, como para, si yo desconfío, digo, este productor no tiene existencia, bueno, lo voy a ir a ver igual, entonces me trae todo, así que en 15 segundos estamos trabajando. De hecho, nosotros tuvimos influenza aviar y fue la herramienta tal vez la más utilizada. El VGS fue una de las herramientas más utilizadas para el armado de los brotes, ¿sí? Tuvimos poquitos brotes en granjas comerciales, tuvimos unos cuantos brotes en traspatio y en silvestres, y en todos los casos utilizábamos el VGS para obtener esa información, que es información fundamental para la gestión. Esta es un poco la distribución geográfica de los bovinos en Argentina. Tenemos a día de hoy 52,7 millones. Las existencias argentinas en general giran en torno a los 54 millones, más allá de algún momento en la historia en la que tuvimos 60 millones. Tenemos capacidad de crecer. El hecho de que no haya crecido el stock argentino y sí la cantidad de kilos producidos habla de una mejora en la eficiencia de ese rodeo. Hace muchos años el stock argentino no crece, ¿sí? Gira en torno a los 53 millones. 2023 tuvimos 54 millones, pero hemos atravesado por una sequía muy grande, ¿sí? Hay dos cuestiones que influyen mucho en esta caída del stock en Argentina, de 54 a casi 52 y medio. Uno fue una sequía bastante importante.
tuvimos una sequía grande, eso hizo que los índices reproductivos sean inferiores a los esperados. Y el segundo, que ya lo han mencionado todos, se llama China. ¿Sí? China se lleva todo. Y en el caso de Argentina, ¿qué es lo que se lleva a China? La vaca vieja, lo que nosotros decimos la vaca vieja. ¿Sí? ¿Qué pasaba antes en Argentina con una vaca vieja, una vaca que no se preñaba? Le daban una segunda oportunidad. El ganadero decía, bueno, esta vaca al tacto no se preñó, la miraban, de conformación estaba bien, le damos una segunda oportunidad y el año que viene vemos si se preña. Si no se preña el año que viene, la mandamos a faena. Ahora no le dan ni una oportunidad a la vaca. La vaca no se preñó, China. ¿Sí? Es así, es simple. Eso hace que caiga muchísimo el stock de vaca y consecuentemente lleva a que caiga el stock de terneros, que es nuestra fábrica, digamos, es la fábrica de todos nosotros, la fábrica de animales es el ternero. ¿Sí? Claramente la ganadería se encuentra distribuida en lo que nosotros llamamos la pampa húmeda o en el litoral, la Mesopotamia. Estas tres provincias son lo que nosotros llamamos nuestra Mesopotamia, que es una verdadera Mesopotamia, es una región que está entre tres ríos, fundamentalmente, el río Iguazú al norte, el Paraná al oeste, el Paraná y el Paraguay al oeste, perdón, y el río Uruguay, más otros ríos chiquititos hacia el este. Hay una muy pequeña zona de frontera seca limítrofe con Brasil, que no son más de 30 kilómetros, es la única zona de frontera seca de esa zona. Pero la ganadería está fundamentalmente en la región pampeana. Voy a volver atrás. No obstante ello, hay un fenómeno que ocurre en Argentina, que me imagino que ocurre en todas partes del mundo, que es la soja, ¿sí? Y la soja está empujando la ganadería hacia zonas no tradicionales, ¿sí? Especialmente hacia el norte, ¿sí? Y acá nos llega, en esta zona, el norte argentino, que es el Chaco, el Gran Chaco, y ahí viene un gran desafío, ya lo han mencionado, el monitoreo de la deforestación, y ahí está nuestro gran problema relacionado a la deforestación, porque la expansión de la ganadería en esa zona es en detrimento de los bosques nativos, y eso lleva a que en esa zona haya una alta tasa de deforestación, más allá de que se viene ralentizando con los controles. Es una zona que vamos a tener que monitorear para la Unión Europea para poder darle las garantías. Los otros registros que les mencioné, registro de remate feria. En Argentina el remate feria es un acto tradicional, ¿sí? Cerca del 25% del ganado argentino pasa alguna vez en su vida por un remate feria, ¿sí? De hecho, contrario a la lógica, hasta no hace mucho tiempo teníamos un inmenso remate feria adentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es como que ustedes se imaginen que acá, en el centro histórico del DF, tengan un predio de feria, un predio de remate de ganados al cual entran 35.000 o 45.000 animales por semana, ¿sí? Eran 300 o 400 camiones de ganado por día ingresando a la ciudad, tirando bosta a la ciudad, ¿sí? Bueno, eso hace poquito se trasladó, hace un poco más de un año se trasladó hacia otra localidad, Cañuelas, pero ese predio sigue existiendo. Y es el predio en donde se define el índice de novillo del mercado de Liniers, lo que nosotros llamamos el índice de novillo del mercado de Liniers, que es el valor de la hacienda en Argentina. Ahí se define el precio del ganado en Argentina, ¿sí? Alrededor de 9.000 o 10.000 millones de pesos argentinos, divídanlo por 45 para los mexicanos y van a tener más o menos la plata que se mueve, el dinero que se mueve en ese predio ferial. No obstante ello, hay 5.000 eventos feriales en otras partes del país, ¿sí? Todos ellos controlados y registrados por SENASA, están georreferenciados, tienen presencia oficial de SENASA. En cada evento hay un veterinario de SENASA en esos eventos, controlando los ingresos y los egresos. Tenemos el registro de las playas de lavado para los transportes. Todos los camiones que transitan en Argentina, una vez finalizado el tránsito, están obligados a ser lavados, ¿sí? Así que tenemos un registro de lavaderos. Estos lavaderos, le decimos lavaderos nosotros, los lavaderos emiten un documento
en donde garantizan que el transporte fue lavado y desinfectado de acuerdo a las condiciones que establece SENASA. En el caso de los frigoríficos, los camiones no pueden salir del frigorífico sin ser antes lavados, así que se garantiza que estén lavados. Los laboratorios también son parte de la red de registros, laboratorios tantos de SENASA. SENASA tiene 14 laboratorios propios, no todos hacen todos, tiene un laboratorio central muy importante con bioseguridad nivel 4, referente de fiebre aftosa para la región, pero también hace anemia infecciosa, brucelosis, y hay 14 laboratorios de SENASA en el resto del país, que algunos hacen algunas cosas, no todos hacen todos, principalmente brucelosis y anemia infecciosa hacen todos los laboratorios. También tenemos los laboratorios controlados por SENASA, que nosotros llamamos la red de laboratorios, que son cerca de 2.000 laboratorios que hacen distintos tipos de pruebas, son habilitados por SENASA y controladas las pruebas, y todos ellos aportan, la información de los diagnósticos que hacen, los aportan al sistema, a nuestro propio sistema. Y eso va pegando siempre en la información de todos los sistemas, inclusive en la información individual. Un equino que dio positivo a anemia viene con su número de identificación, entra a nuestra base de datos y automáticamente le pega a la UPP en donde estaba ese equino, se le restringen automáticamente los movimientos. Todo eso ocurre gracias a la migración de datos de distintos sistemas. En brucelosis ocurre lo mismo. Un veterinario toma una muestra, un veterinario privado toma una muestra, envía a un laboratorio, el laboratorio reporta a la red y si hay un animal positivo, automáticamente esa UPP queda afectada como sospechoso de brucelosis, ¿sí? Y se inician acciones. Obviamente tiene restringidos los movimientos. Restringidos los movimientos y vedados los movimientos a China, por ejemplo. Esa UPP no puede exportar a China porque China pide 12 meses libre de brucelosis, entre otras enfermedades. Y los puestos de control es otra herramienta. SENASA tiene cerca de 114 puestos de control, algunos fijos, algunos móviles. Todos estos puestos de control utilizan un sistema. Nosotros somos sumamente creativos con los nombres de los sistemas, así que a ese sistema lo denominamos SIG-barreras. Y todos ellos reportan, cada camión que controlan, lo reportan al sistema y ese camión o ese número de documento de tránsito electrónico ya queda impactado y automáticamente podemos controlar si pasa por otro control que nos resulta ilógico, ¿sí? Por ahí pasó por el control de Cerrito en la provincia de Entre Ríos y después aparece en el Colorado Formosa, decimos, no tiene sentido que un camión que va de norte a sur de repente aparezca en el norte de nuevo. Sabemos el destino al que va, entonces de alguna manera podemos armar la hoja de ruta. Entonces podemos detectar desvíos de tropas que los hay en Argentina. Y ahí es donde yo pongo, se aplican restricciones, es decir, una persona cuyo documento aparece impactado en dos puestos de control distintos, nos levanta una alerta y nosotros ya automáticamente bloqueamos origen y destino por las dudas, pues nos encanta bloquear, ¿sí? Somos bloqueadores seriales, entonces bloqueamos origen y destino y mandamos a frenar el tránsito de esas tropas. Control de movimientos como segundo pilar, todos ya lo han mencionado, yo ya hice una pequeña introducción. Entré a SENASA por esto, en 2008. En 2012 finalizamos la implementación del documento de tránsito electrónico. Es un documento que acompaña a todos los animales. Se emite antes de que los animales salgan del predio, eso es importante. Hay algunos países, recuerdo haber estado hace algunos años en Nueva Zelanda, y ellos pueden mover libremente y tienen 10 días para declarar que los animales llegaron al destino o que salieron del destino. Acá el documento se emite antes de que los animales salgan del destino. Inclusive tenemos toda una serie de lógicas con las fechas que son bastante complicadas de explicar, pero tenemos la fecha de emisión, que es el momento en donde se emite, la fecha de carga, la fecha y hora de carga, que es lo que informa el productor, que dice yo voy a cargar mañana, entre hoy y mañana el documento no es válido para transitar. ¿Sí? Después tenemos la fecha de vigencia, que es la cantidad de días que ese documento es válido para que transite.
que se define en función de la distancia entre el origen y el destino. Y después tenemos la fecha de... esa es sería la fecha de vencimiento. Y después tenemos una fecha que nosotros llamamos la fecha de caducidad, que es el tiempo que tiene el productor para informar el arribo de los animales. Es decir, a partir de la fecha de vencimiento tiene 2 o 3 días para informar el arribo de los animales. Si transcurre ese tiempo y no informa al sistema que los animales arribaron, bloqueamos origen y destino. ¿Sí? ¿Por qué origen y destino? Porque nosotros no sabemos en realidad si es que el destino no está cerrando el documento o que el origen emitió con un documento a un destino que desconocía que le estaban enviando animales. Y para agregarle un grado de complejidad extra, le sumamos una transacción que lo que nosotros llamamos la declaración de sin arribo. Es cuando un destinatario ve que hay un movimiento emitido a su nombre que él no solicitó. Entonces él puede ingresar al sistema y dice, yo no solicité esta carga, declaro el sin arribo de estos animales y eso automáticamente bloquea el origen. ¿Sí? Esto les voy a contar una pequeña anécdota. Maedivizna es una enfermedad de los ovinos, la conocen todos. En Argentina es obligatorio el control de Maedivizna en la Patagonia, que es la zona donde tenemos 11 millones de ovinos. ¿Y por qué inventamos el sin arribo? Viene un productor y dice, yo quiero sacar mi carnero al establecimiento de Juan. No, presentame la prueba de Maedivizna y yo te dejo mover. Ok, no tengo la prueba de Maedivizna, entonces no podés mover. Entonces se fue. Al otro día volvió y dice, yo quiero sacar un carnero al frigorífico de fulano. Bueno, no hay requerimientos. Entonces le dimos el DTE. ¿Qué hizo con el carnero? Lo llevó al campo de Juan Pérez, no lo llevó al frigorífico. Ahí es donde el frigorífico nos dice, che, mirá, estoy mirando en el orden de faena y me aparece un carnero, dice yo, y de esta persona. Y ahí creamos el sin arribo. ¿Sí? Y es una herramienta bastante utilizada, bien y mal. ¿Sí? Porque si contamos lo bueno del sin arribo, también hay que contar que el sin arribo tiene algunos detalles. Hay un tipo de establecimiento faenador en Argentina, que son los frigoríficos municipales, que son los que nosotros llamamos clase C, que tienen una cuota de faena permitida por día. Ellos no pueden faenar más de un X número de animales por la capacidad de procesamiento. ¿Sí? Supongamos 100 animales. ¿Qué descubrieron las empresas? Emitíme DTE por 500 y yo después declaro sin arribo los 400 restantes. Los animales efectivamente arribaban. ¿Sí? Faenaban en blanco 100, 400 se faenaban en negro. Usaban el documento solamente para transitar. Empezamos a detectar declaraciones sin arribo de grandes empresas que decían, pará, yo lo mandé a los animales, se fueron los animales, acá tengo el remito de compra, mirá, acá está la factura, yo se los vendí. Entonces empezamos a detectar usos buenos y usos malos del sin arribo. Pero yo prefiero que eso ocurra y tener el alerta y no tener la herramienta para monitorearlo. Obviamente contiene todos los detalles de los animales, origen, destino, tiene los datos sanitarios, le podemos agregar mensajes, podemos configurar una mensajería para que salgan mensajes al productor y tiene acá se ve muy chiquitito, tiene un código que nosotros llamamos código único de validación electrónica, el QV, que es ese código de barra o es un código numérico, llamando a un número de teléfono, ponen ese QV y les dice si el documento es válido o no es válido, desde dónde, hacia dónde viaja, qué cantidad de animales lleva y demás, si está vigente el documento, obviamente. También hay una página donde pueden ingresar el número de QV y les da todos los datos. Un poco son las condiciones para la emisión del DTE, no es más de lo que todos ya han hablado. Obviamente el productor tiene que existir, no hay un DTE si el productor de origen o destino no existen. Tienen que tener existencias suficientes, no tienen que tener ningún evento sanitario relacionado o en la zona y obviamente tienen que haber cumplido con todas las condiciones sanitarias exigidas para ese movimiento. Por ejemplo, un sangrado de brucelosis si estoy moviendo una vaca hacia un destino que requiere que se haga serología de brucelosis. Vacunación de aftosa es, digamos, la
la clave troncal que permite o no permite, y está sumamente desarrollado nuestro módulo de configuración de movimientos relacionados a aftosa. Y al principio de cada campaña es una época bastante álgida porque por defecto los productores no pueden mover. ¿Sí? Inició la campaña el 7 de marzo y se bloquearon los movimientos, excepto a faena, se bloquean los movimientos. Entonces, los productores se tienen que apurar a vacunar. Y si les contara las cosas que detectamos gracias a la información, y es, por ejemplo, planes de vacunación, que el primer día de vacunación vacunaron ¿qué? El 30% del rodeo. No son más que, ¿qué ocurrió? O inventan actas de vacunación o arrancaron a vacunar antes de que inicie la campaña. Entonces, el primer día cargaron todas las actas. Todo eso lo detectamos gracias a la información. También, obviamente, hay un dato no menor, no tiene que tener deudas con SENASA. Si una persona tiene una deuda con SENASA, les diría que es más importante que no tenga deudas con SENASA a que haya cumplido con la vacunación de aftosa. Pero si tiene deudas con SENASA, uno de los dos, no se puede realizar el movimiento. En bovinos, el nivel de adhesión a la autogestión también es muy alto, ¿sí? 67% de los movimientos y 75% de los bovinos se mueven por autogestión. Es decir, las empresas no tienen que ir a una oficina de SENASA a realizar el documento de tránsito. Y ahora les voy a mostrar lo que yo digo, el gran quilombo al que nos enfrentamos. Y es esto. Esto no se ve muy bien, en los sistemas de información geográfica se ve mucho mejor, pero esas son líneas con los movimientos ganaderos en Argentina. A la izquierda, en anaranjado, ven los movimientos entre establecimientos y a la derecha los movimientos a faena. 1.400.000 DTE al año se emiten, 36 millones, casi 37 millones de bovinos se movilizan, es decir, el 60% del stock bovino argentino se mueve al año, al menos una vez. El 52% se mueve entre establecimientos agropecuarios, ¿sí? Un 35%, que son los 14 millones de animales que se faenan al año en promedio, se mueven a faena, y después tenemos lo que les mencionaba, los remates ferias, que implican un 12%. Pero este es el desafío al que nos enfrentamos, y por eso es muy importante la trazabilidad, ¿sí? Por eso es muy importante la identificación electrónica y la trazabilidad. En cuanto a identificación animal, ya les mencioné un poquito cómo es nuestro sistema. Tenemos fundamentalmente, yo resalto tres pilares: el registro de los fabricantes y la certificación de los fabricantes. En Argentina no cualquier persona que tiene una maquinita puede producir caravanas y grabarlas y venderlas. Tiene que ser una empresa que se encuentre certificada. La comercialización, la asignación de rangos está centralizada, los rangos los asigna SENASA, es decir, ingresan las empresas a un sistema nuestro, solicitan rango a nombre de un productor y después entregan ese rango. Y todos, obviamente, todos los rangos de caravanas que se van otorgando están asociados al RESPA, ¿sí? A diferencia de lo que mencionaba Chile, que tienen muy limitada la cantidad de dispositivos que puede comprar un productor. En Argentina nosotros, hace muchos años, tomamos la decisión de permitir el estoqueo de dispositivos de identificación. Y no es porque estemos locos, ni porque no conozcamos que una persona puede comprar más dispositivos que la cantidad de animales que tiene. Simplemente hay una cuestión que nos atraviesa a los argentinos, que ya estamos muy acostumbrados a ella, ¿sí? Y está mal que estemos acostumbrados, pero estamos acostumbrados a ella, y se llama inflación, ¿sí? Argentina es un país con una inflación muy alta hace muchos años. Entonces los productores, ¿qué te piden? Déjame congelar el precio de alguno de los insumos, ¿sí? Entonces, si pueden congelar el precio de la caravana, comprarla hoy a 1.000 pesos no es lo mismo que comprarla el año que viene a 2.000, 2.500 pesos. Probablemente en dólares vale lo mismo, pero se les permite de alguna manera estoquearse de caravanas para mitigar el impacto de la inflación. Los dispositivos, hoy estamos usando, como les mencionaba,
caravanas de tipo plástico. Yo ahora después les voy a comentar muy brevemente que nosotros cambiamos nuestro sistema de certificación de caravanas, ¿sí? Pero lo comento al final. Utilizamos dispositivos, fundamentalmente dispositivos visuales, que son estos dispositivos que se ven en esta otra fotito. Volví a repetir la caravana electrónica, esta caravana es oficial. Hoy es opcional usar caravanas electrónicas, RFID, tecnología HDX o FDX, las dos están permitidas. El botón es obligatorio y la caravana tarjeta es opcional, lo cual para mí es un error porque es imposible leer el número en un botón, excepto en Patagonia, que es la zona libre sin vacunación contra fiebre aftosa, en donde dejamos los dos dispositivos y verán después que dejamos el momento de aplicación. Al norte del río Colorado de Argentina, no tienen por qué saber dónde es el río Colorado, pero es el límite entre la Patagonia y el resto del país. Al norte del río Colorado pueden usar una sola tarjeta y pueden identificar al destete o antes del primer movimiento, pero obligatorio es antes del primer movimiento. Al sur del río Colorado, dos dispositivos, cambia el color, ahora lo van a ver, y sí o sí tienen que identificar al destete o antes del primer movimiento. Los productores de Unión Europea también tienen que identificar antes de los 6 meses o antes del primer movimiento, que también fue una exigencia porque justo en el momento que nosotros hicimos estos cambios, recibimos una auditoría de Unión Europea. Es clavado, es la ley de Murphy. Cuando vos decidís hacer un cambio, te cae una auditoría. Y bueno, fue una de las observaciones que tuvimos y lo mejoramos. Dicho sea de paso, hasta hace menos de un mes tuvimos una auditoría de Unión Europea, fue por fiebre aftosa y gracias al sistema de trazabilidad, por primera vez desde que yo estoy en SENASA al menos, no tuvimos ninguna recomendación. Es decir, no tenemos nada que responderle a la Unión Europea en lo sucesivo sobre ese tema, lo cual para nosotros nos puso contentos. A mí me hubiera gustado que ingrese alguna recomendación, porque conozco las debilidades del sistema y a mí me benefician las recomendaciones. Yo quiero que vengan recomendaciones porque me traccionan a mejorar. Este sistema no hubiera crecido, diría yo, si no hubiera sido gracias a que la Unión Europea nos auditó permanentemente entre el 2001, 97 por residuos, 98, 2001 por aftosa, trazabilidad 2003, 2004 residuos de nuevo, y eso nos llevó a mejorar el sistema de trazabilidad. Pero bueno, por un lado nos pone contentos, no hay que responderle nada a la Unión Europea sobre esta auditoría, ya vendrán otras en donde seguramente nos van a llenar la cara de dedos, como decimos nosotros. Y el momento de aplicación, bueno, les comentaba el destete o antes del primer movimiento, Patagonia sigue obligatorio. Esto es lo que les mencionaba, el dispositivo amarillo, ahí ustedes pueden ver, este es el río Colorado, ¿sí? En realidad es el río Colorado y después se continúa con otro río que se llama el río Barrancas, en la zona oeste de Argentina, es una zona con una muy baja densidad ganadera, pero el río Colorado define la zona sin vacunación y zona con vacunación. Al sur, es decir, en la zona sin vacunación, las caravanas son verdes, que ahora estamos teniendo algún problema con esas caravanas porque se decoloran y parecen amarillas, pero es verdad, después las mirás de cerca. Hace algunos días me mandan una foto de un animal en una feria y digo, ¿qué hace con caravanas amarillas? Entonces lo mando al veterinario nuestro y le digo, decime que no son amarillas. Y va y miró y dice, sí, bueno, es un verde medio raro. Pero bueno, de hecho nosotros no podemos exportar a Chile animales desde En realidad Chile no nos reconoce una pequeña zonita por haber detectado animales con caravana amarilla en la zona donde debía haber animales con caravana verde. Fue un error, hubo un problema, un incendio en un campo, mezclaron caravanas, el productor tenía campo al norte y al sur, mezcló caravanas, pero bueno, la realidad es que encontraron caravanas amarillas en un lugar donde no debía haber caravanas amarillas. Bien, un poquito sobre el registro de los fabricantes. Este año nosotros migramos a una certificación exclusivamente por ICAR, ¿sí? Nosotros teníamos en realidad la entidad existe todavía en Argentina, el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial,
tenía también potestad para certificar empresas caravaneras. Hasta agosto de este año las empresas podían optar o ICAR o INTI. A partir de este año dijimos, establezcamos un estándar único de certificación, más allá de que habíamos acomodado las pruebas que tenían que hacer una y otra, comparamos, dijimos que hagan todos más o menos lo mismo. Este año tomamos la decisión fue una decisión fundamentalmente gubernamental, de migrar hacia certificación ICAR. En el caso de dispositivos electrónicos, de caravanas, de botones electrónicos, optamos por ICAR Full, que es el mayor estándar al que se puede acceder. Obviamente tiene vigencia de 5 años y las empresas que hoy están certificadas por INTI tienen 2 años para pasar a certificación por ICAR si es que les interesa seguir comercializando dispositivos. La solicitud de rangos está totalmente centralizada en nuestro sistema. Tanto las empresas caravaneras ingresan a nuestro sistema y solicitan rango y después asignan esos rangos a las personas. Y después controlamos que esas personas, obviamente, los vayan usando y hacemos controles en SIGSA. La distribución está a cargo de las empresas, SENASA no interviene y junto con las caravanas se entrega una planilla de identificación. Faena y certificación sanitaria es el último componente del cual yo les mencionaba. Tenemos otro sistema que conversa con los sistemas anteriores. Este sistema se llama SIGICA, Sistema Integrado de Gestión de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Aquí tenemos todos los datos de ingresos a faena. Obviamente ingresan los camiones con su correspondiente documento de tránsito. Ahí se confirma y se les da un destino preliminar a esa tropa. ¿Sí? Vienen con un motivo de movimiento nuestro, por ejemplo, faena exportación UE. ¿Por qué viene con ese motivo de movimiento de origen? Porque cumplía las condiciones para exportar a la Unión Europea. Pero ese motivo faena exportación UE se utiliza exclusivamente para Hilton, por ejemplo. Y de repente ingresa faena y se dan cuenta que son animales de una edad mayor a la permitida por Hilton. Entonces ya ahí pueden degradar esa tropa de Hilton y pasarla a una exportación UE común, o pasarla a Rusia o a cualquier destino. Pero el destino es obviamente preliminar porque es el ingreso, todavía no se hizo todo el antemorte ni el postmorte. Obviamente trae los detalles del pesaje y se producen restricciones de movimiento si el frigorífico tarda mucho tiempo en confirmar el arribo de esas tropas, a las 24 horas se le bloquean los ingresos al frigorífico. ¿Sí? Lo cual eso es bastante problemático. Carga de faena, perdón, vuelvo para atrás. En cuanto a la carga de los datos de faena, aquí se cargan todos los datos de faena, todos los datos de transformación de esos animales, medias reses, cuartos o animales enteros. Argentina, como ustedes bien saben, el consumo interno es muy importante y hay muy poca despostada para consumo interno. ¿Sí? El despiece para consumo interno es casi nulo. Los animales se venden como medias reses. Es una foto bastante típica de Argentina, ver una persona caminando por la ciudad de Buenos Aires con una media res al hombro, más allá de que ahora pareciera que está prohibido por una cuestión de riesgos laborales, sanitarios y laborales. Pero los sanitarios no te preocupes, que no fue lo que primó al momento de tomar la decisión. ¿Sí? Fueron las ART, aseguradora de riesgo del trabajo. ¿Qué pasa? Lesiones, ¿sí? Por cargar 75 kilos en el hombro, 80 kilos en el hombro, bajando una media res a un supermercado. Bueno, se está trabajando para cambiar el modelo de comercialización, pero los argentinos somos tosudos, ¿eh? Les aviso, no va a ser fácil cambiar eso. Acá se cargan todos los datos de faena, como mencionaba hoy, de Chile. Histomatosis es una de las cosas que vemos, hidatidosis, vemos muchísimo, ¿sí? Y vemos abscesos. Y los abscesos, que yo particularmente trabajé en el programa de tuberculosis mucho tiempo y siempre uso, una de las lesiones que se informan son los granulomas de tuberculosis. ¿Sí? Y a mí me gustan los Simpsons y siempre uso una frase de que existe la verdad y la verdad. ¿Sí? Entonces yo digo, existen abscesos y abscesos. ¿Sí? Entonces tenemos abscesos por tuberculosis,
que son indicados, dice tuberculosis, entonces vos confiás. Después tenés abscesos, y de repente ese absceso originó un decomiso de un animal entero. Digo yo, ¿qué enfermedad, además de tuberculosis, provocaría el decomiso de un animal entero? Si no es tuberculosis oculta. Entonces empezamos a trabajar en las lesiones abscedativas que no están informadas como tuberculosis para llegar a campos y detectar tuberculosis en esos campos. Les contaba los abscesos para Hilton. Yo detecto abscesos, cruzo con imágenes satelitales, cruzo con el tiempo de permanencia de los animales en el establecimiento y me llama la atención. Yo ya si veo un establecimiento y voy a la última imagen satelital, bajamos imágenes Sentinel-2 que tienen una tasa de pasaje cada 14 días. Si lo combinamos con Landsat 8 o 9, acortamos la brecha a 7 días. Así que estamos mirando imágenes de un campo con una antigüedad máxima de 7 días. Puede ser que sea de una foto de ayer o de máximo hace 7 días. Y si vemos corrales, inspecciona el establecimiento. Y si efectivamente corroboramos que hay animales comiendo encerrados a corral, ese campo pasa a no ser apto para cuota Hilton. ¿Sí? Uno de los tantos usos, obviamente, de esa información, en el caso de porcinos tenemos los registros de triquinosis. ¿Sí? Los registros de triquinosis impactan también sobre el establecimiento de origen y desencadenan el despoblamiento del predio. ¿Sí? Pues la triquinosis es una zoonosis. Hay pocos casos de triquinosis originados en faena oficial, por decirlo de alguna manera, porque en general la triquinosis ocurre por faena de tipo familiar, pero eventualmente ocurre. Y este sistema también, el sistema de faena y certificación sanitaria, tiene dentro todo lo relacionado a la exportación. No solo voy a corregirme, es certificación sanitaria porque aquí se emiten los permisos de tránsito restringido para el tránsito de productos cárnicos en Argentina, ¿sí? Es decir, toda la carne que sale de un frigorífico tiene que ir acompañada con un permiso de tránsito, en donde está el detalle de la carga, y a su vez tenemos toda la certificación de la exportación. Y aquí está cargado, son un montón de acuerdos sanitarios con distintos países, en donde se van relacionando a los eslabones anteriores y te permiten definir si la carga es apta o no es apta para un determinado destino. Lo que nos está faltando en el caso de faena, y que es un gran reclamo del ganadero argentino, no del industrializador argentino. El ganadero argentino reniega de la identificación electrónica porque en general nos dice la identificación electrónica o la trazabilidad individual muere en la puerta del frigorífico. Porque en Argentina los frigoríficos trazan por lotes, ¿sí? Tropas y lotes. Y a su vez los animales, cada media res recibe un número de garrón. No hay vinculación con la identificación individual. Bueno, ese es el gran desafío que tenemos ahora, vincular los números de garrones con el ID único que trae el animal de origen. Que esa es una gran transformación que tendrá que ocurrir en faena en la medida que implementemos la trazabilidad individual. Esto es a modo esquemático solamente. Argentina exporta cerca de 87 destinos, algún producto cárnico, esto no es carne solamente, digamos, algún producto cárnico salió a todos estos destinos. La intensidad del color está dada en función del volumen y bueno, claramente pueden ver que China disparado y por lejos está muy por encima del resto de los países. Y avanzando, es comentarles muy brevemente hacia dónde nos disponemos a ir. Es una decisión que se tomó hace muy poquito, hace no más de un mes. El gobierno dictó un acto resolutivo en donde establece la obligatoriedad de la identificación electrónica de terneros y terneras, a partir del 1 de marzo del 2025. ¿Sí? Así que se nos abre la puerta a iniciar trazabilidad individual. ¿Sí? Porque vamos a utilizar dos dispositivos, una caravana tarjeta visual y una caravana electrónica en terneros y terneras.
¿Por qué? Bueno, hay nuevos desafíos, hay enfermedades emergentes, hay brotes que tenemos que responder y nuestro sistema tiene que ser eficiente. Ha crecido el comercio. Dentro de estos nuevos desafíos voy a mencionar muy brevemente a China de nuevo. China hoy come carne de vaca vieja argentina. Un gran volumen, casi todo el volumen de carne que exporta Argentina es vaca vieja, lo que nosotros llamamos la vaca conserva. Pero los hábitos de consumo y el poder adquisitivo en China están cambiando y nosotros tenemos la certeza de que China en el futuro va a ir por el novillo de Unión Europea. ¿Sí? Se va a comer el novillo de Unión Europea. Va a empezar a pagar lo mismo que la Unión Europea y se va a llevar ese volumen de novillo de altísima calidad, se lo quieren llevar ellos. De hecho, estamos renegociando acuerdos sanitarios con ellos y son mucho más exigentes en este acuerdo nuevo que estamos tratando con China. Estamos tratando de incorporar vísceras rojas y vísceras verdes, exportar a China. Material reproductivo, ahí estamos en alguna cuestión, pene, testículo y todo eso, hay algunas limitaciones, pero carne y vísceras se están poniendo muy exigentes y estas exigencias requieren sí o sí de trazabilidad individual. Por ejemplo, por mencionar una de las exigencias, 30 días de retiro de la vacuna de fiebre aftosa, es decir, desde que el animal se vacunó contra fiebre aftosa, no puede ir a China hasta que transcurran 30 días. Entonces vamos a necesitar trazabilidad individual para garantizar que el animal que estamos enviando a China, por lo menos ya transcurrieron los 30 días desde la vacunación contra fiebre aftosa. La evolución tecnológica claramente es otra de las herramientas. El microchip no nació hoy. De hecho, yo entré a Senasa, trabajaba en una empresa de tecnología y me encargaba básicamente de chipear animales. ¿Sí? Nosotros éramos una empresa de trazabilidad, teníamos un pedacito de cuota Hilton. Entonces, ese pedacito de cuota Hilton que teníamos, que hacíamos, chipeábamos esos animales. Eso ocurrió en 2008. O sea que en ese momento ya teníamos identificación electrónica y en aquel momento, en 2008, que creo que fue lo que me hizo entrar a Senasa, trabajábamos con un celular, una Palm Treo, seguramente todos la conocen, y ya teníamos una aplicación para llevar toda la trazabilidad de esos animales adentro de una aplicación. ¿Sí? Cuando me hicieron la entrevista en Senasa, mostré eso y cometieron el gravísimo error de contratarme. Las nuevas tecnologías, y hoy escuché, a veces surgen nuevas tecnologías y nos queremos poner creativos y a veces la creatividad es buena y a veces no tanto. ¿Sí? Hoy está demostrado que el dispositivo de baja frecuencia es lo mejorcito que tenemos. Puede estar surgiendo la alta frecuencia. Ayer mencionaban LoRa, que yo le tengo una fe terrible a LoRa, me encanta la tecnología LoRa. De hecho, les cuento que yo estuve trabajando en un proyecto con la Facultad de Ingeniería de mi ciudad de La Plata. Ellos fabrican microsatélites y adentro de esos microsatélites pueden insertar una placa de lectora de LoRa y te lee los animales que estén identificados con LoRa satelitalmente. ¿Sí? Es muy experimental esto, es muy experimental. Los dispositivos LoRa en Argentina, yo me acuerdo que vi el primer dispositivo, era un mamotreto de este tamaño. Hoy ya los estamos viendo de tamaño de una caravana tarjeta convencional, obviamente con un panelcito solar, porque es activa, pero digo, ahí hay una ventana de oportunidad. También surgen otras ideas más ambiciosas que ahí yo trato de no involucrarme. Hace algunos días vino una empresa a ofrecernos un sistema novedoso de lectura de iris para equinos y nos decía que esta es la herramienta, que nos olvidemos del microchip en equinos porque hay que leerle el iris. A lo cual yo le digo y doy el mismo ejemplo siempre. Puesto de control, Cerrito, 12 de la noche, Entre Ríos, ¿cómo le leo el iris al caballo? Que me lo explique. El morro también, hace no tantos meses, en Argentina se hace la feria rural, es muy grande, y ahí van muchas empresas de emprendedores a llevar sus aplicaciones. Y está buenísimo emprender. Y apareció la aplicación lectora del morro. Y eso implicó que yo tenga que tener reuniones con ellos, pues me obligaron, no hubiera tenido esas reuniones yo. Pero me dijeron, Emiliano, reunite con esta gente que son unos emprendedores. Yo, obviamente,
los felicito por emprender, pero me vendían el escaneo del morro del bovino como la herramienta que nos iba a resolver todos los problemas. Y le volví a hacer el mismo planteo. Decime cómo leo en un camión cargado con 35 novillos de 500 kilos a la noche en el Paso Cerrito en Entre Ríos. ¿Cómo leo? Pero bueno, uno no debe dejar o no debe prohibir que la gente emprenda, pero nosotros tenemos que ser racionales. Y algo que no escuché que se haya mencionado, que son las 3 características básicas que tienen que tener un dispositivo de identificación electrónica. Tiene que ser barato, tiene que ser confiable, ¿sí? Y me olvidé la tercera. Tiene que ser barato, confiable y sencillo. Ahí está, son las 3 características que tiene que reunir el dispositivo para que empecemos a analizar, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, asegurar la sanidad animal y la sanidad alimentaria, aporta herramientas de gestión. Nosotros trabajamos mucho en la gestión y estamos mirando muchos datos. Yo ya digo hace mucho tiempo que no toco un animal y hace muchísimo tiempo que lo único que me dedico es a mirar Excel y tableros de control, ¿sí? Lo cual no sé si es bueno, pero es a lo que me estoy dedicando fundamentalmente hoy, y creo que la gestión eficiente en un país que vive en crisis como Argentina, porque nosotros vivimos en crisis, ¿sí? La gestión eficiente es muy importante. Mejoras económicas, está claro. Yo ni voy a mencionar el caso de Uruguay, porque Uruguay nos pasa el trapo a nosotros en los kilos de tonelada que recibe, gracias a tener trazabilidad individual. Si nosotros comparamos Israel, Uruguay, Israel, Argentina, ni digo las diferencias que hay, pero son importantes, ¿sí? Y ni hablar si uno se compara con Australia, que está bien, ellos comercializan en el circuito aftósico, no aftósico, y reciben mejores precios, pero la verdad es que el posicionamiento es muy importante y el diferencial de precio que se obtiene es muy importante. Y la sustentabilidad, promover prácticas sostenibles y de bienestar animal, ¿sí? Esa es otra de las razones por las cuales hay que avanzar en este sistema. ¿Cómo viene nuestra hoja de ruta? Bueno, incorporamos a los búfalos y a los ciervos. En realidad ya los habíamos incorporado en 2012. Obligatorio para terneros y terneras a partir del 1 de marzo. Implementación completa para todas las especies. Esto es muy ambicioso. Yo me tomo la libertad de dudar de esto, de que todo el rodeo bovino argentino esté identificado electrónicamente al 1 de julio del 26. Me parece demasiado ambicioso, pero bueno, es un objetivo que nos hemos planteado. Y acá hay una fecha que no menciono, que es el 31 de diciembre del 2025, y es una fecha para identificar aquellos animales viejos que no se movieron, que estaban exceptuados de identificarse por la normativa vieja. Pues si se acuerdan que el animal que no se movía no se tenía que identificar, entonces tenemos una pila de animales que no están identificados. Bueno, el 31 de diciembre del 25 esos animales tienen que estar identificados. Los dispositivos, acá nos pusimos creativos, yo particularmente no avanzaría hasta estos dispositivos, me centraría en la caravana nada más, pero bueno, hubo cierta demanda y se aceptó la incorporación de inyectable. Yo hice todo lo posible para que no, porque creo que hay más perjuicios que beneficios. Vamos a tener que establecer sistemas de mitigación de riesgo en faena para que no se contamine, para que no se incorpore en la cadena de consumo, pero bueno, la presión llevó a incorporar el inyectable. No creo que haya mucha gente utilizando inyectables, sale $5 un inyectable en Argentina hoy. Y el bolo intrarruminal, yo no tengo nada en contra del bolo, es carísimo también y es una herramienta de un nicho muy pequeño de productores tamberos, nosotros le decimos tambo a los productores de leche. A ellos les resulta más cómodo leer en la fosa de ordeñe, leer el rumen que leer la oreja, siempre y cuando no pongan paneles de lectura, ¿no? Porque hay tambos que están automatizados con paneles de lecturas de microchips y no necesitas un bastón para leer. Pero bueno, esas son las tecnologías que están incorporadas. Yo me hubiera quedado con la que está en verde, que es la preferida. Esto no voy a profundizar porque se me agota el tiempo en cuanto a
a la confianza de los dispositivos, qué tan buenos con el bienestar animal son, la recuperación en faena. Obviamente el microchip inyectable es muy difícil de recuperar en faena. Se lo digo por experiencia propia porque todos los animales que yo chipeaba electrónicamente con inyectable cuando estaban en actividad privada, cuando iban a faena me mandaban a mí a recuperarlos de las orejas de los animales. ¿Y qué hacían? Me daban una bolsa de orejas, ¿sí? Y yo me sentaba en un banquito con un lector, leía y entraba a buscar y palpaba y buscaba y retiraba los microchips. Así que les digo, por experiencia propia, es muy difícil recuperar esos microchips. Pérdidas y roturas, todos sabemos. La caravana, hoy se mencionaban altas tasas de pérdida de caravana, yo me permito disentir con eso. Si la caravana está bien puesta, no se pierde, ¿sí? Y si se ejecutan las prácticas sanitarias adecuadas, que es decir, desinfectar los dispositivos antes de insertarlos, se minimizan mucho las bicheras, ¿sí? Y eso minimiza mucho la caída de dispositivos. Entonces, colocar el dispositivo donde corresponde y con las buenas prácticas de colocación que corresponden, minimiza muchísimo la tasa de pérdida. No quiere decir, hay zonas de Argentina, yo viví en una zona de bosque semiárido, espinoso, y sí, ahí se pierden caravanas, claramente se pierden caravanas. Un animal caminando en el medio de un bosque de jarilla, le decimos nosotros, que son unos árboles que tienen muchas espinas, sí, es posible que se pierdan caravanas. Les digo que la densidad ganadera en esa zona es ridículamente baja, así que no mueve la aguja. Y en cuanto a cómo venimos trabajando, yo menciono que nuestro sistema de información está preparado, por suerte fuimos previsores, nuestro sistema hoy está preparado para la trazabilidad individual. Trazamos individualmente cerca de 8 millones de animales al año, que son los animales que se mueven en el circuito de Unión Europea. Se faenan cerca de 2 millones de animales trazados individualmente y nuestra plataforma está preparada para avanzar hacia la trazabilidad individual. Tenemos un gran aliado en la autogestión. Estamos desarrollando una aplicación móvil para la gestión de la identificación. No queremos que nada de este proceso sea manual, es decir, se aplica un dispositivo, se lee y desde esa aplicación migra a nuestro sistema y a partir de ahí pasan a estar disponibles, ¿sí? Lo mismo que la confirmación. Así que todo queremos que vaya por dispositivos móviles. La aplicación está con un nivel de avance bastante grande y todo esto nos va a llevar a una gestión mucho más inteligente. Así que, de parte de Argentina, eso. Muchísimas gracias, Emiliano, y gracias por la información y nuevamente la transparencia con que la presentas, ¿no? Como siempre, y estamos seriamente atrasados en nuestro tiempo ahorita, pero creo que era muy importante. ¿Alguna pregunta para Emiliano? O están cansados o tienen hambre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Yo pienso que una aplicación, lo mencionaste, que viene en futuro muy cercano para todos, es inteligencia artificial para organizar la información y presentárnosla mucho más rápida y fácilmente, ¿no? Es algo de lo que se ha mencionado un par de veces, pero pienso que eso va a ser lo que vamos a tener en los siguientes 10 años, ¿no? Sí, nosotros creamos un área, yo vengo de trabajar un área de control de gestión y de alguna manera veníamos trabajando con inteligencia de datos, pero ahora creamos un área de inteligencia artificial en Senasa y ¿qué hicimos? No contratamos veterinarios, contratamos matemáticos. Y son ellos los que están trabajando en el área de inteligencia artificial y armando y entrenando algoritmos. Están entrenando algoritmos para detección de parásitos en pescados, en planta de faena. Están armando algoritmos para detectar bienestar animal en el remate grande vemos en corrales de faena también. Y ahora yo lo tengo al matemático trabajando en una red neuronal para la detección de corrales ocultos, así que creo que
es la parte, nosotros estamos sumamente atravesados por una crisis económica importante y no tenemos tantos recursos como para ir al campo, entonces estamos metiéndole muchas fichas a la inteligencia. ¿Alguna pregunta más? Emiliano, pues recibe de la licenciada Tere Aguilera, a nombre de la Confederación Nacional, un pequeño presente y